Culán Estéreo, la emisora de la naturaleza y cultura. No se pierdan nuestro programa de todos los martes, Cultura Ambiental, el día de hoy con el tema La época de los renacimientos. Culán Estéreo, la emisora de la naturaleza y cultura. Hello everyone, welcome to your Column Stereo station. Today in our environmental culture program, the theme of the day is the Renaissance. During this program, we will see a little about it, understanding that it is not only a revolution in art, in architecture, in literature. If not, it also has very important aspects, such as agricultural production, the development of new technologies, and the running of trade of the main economic activity. In addition, we will relate this turn to tourism a little, which, although it may seem that they have no relationship, can be exemplified a little to business tourism. So, let's get started. Muchas gracias a nuestro amigo Mr. Johnny por esa excelente introducción. Yo también les quiero dar un especial saludo a los oyentes de esta, su emisora Culán Estéreo. Les recuerdo, mi nombre es Jonathan Suárez Rodríguez y les estaré acompañando en esta maravillosa tarde. Y sí, señoras y señores, el día de hoy es martes de cultura ambiental. Y como lo mencionaba Mr. Johnny, trabajaremos un tema bastante bonito, un tema de muchos cambios, adaptaciones, manejo de muchas herramientas, entre otras cosas que permitieron a la humanidad una revolución en muchos aspectos, el plantearse nuevas formas de realizar las cosas, y efectivamente es el Renacimiento. Bueno, pero para abarcar un poco el tema del Renacimiento debemos de conocer sus orígenes. El Renacimiento siempre ha sido atribuido, en la mayoría de los casos, a las formas artísticas grecorromanas, pero estas tienen aspectos mucho más profundos. Y pues como antecedentes se puede decir que desde el siglo X se venía desarrollando nuevas formas de luchar entre naciones, no con conquistas, sino lucha entre estados de productividad. O sea, se cambia la guerra en sangre, entre comillas, por aumentar la productividad de sus territorios. Con esto se generaron entonces capitales comerciales como Venecia, lugar en el que se concentraban esclavos, maderas, armas y demás cosas para su comercialización. Y todo esto precedida por enfermedades, hambrunas y crisis generadas por el mal manejo de las herramientas para la producción agrícola. De aquí es un tema bastante importante porque se generan diversas formas de volver a realizar las cosas, que es algo que veremos un poco más adelante. Pero ahora sí entremos en materia. Quiero que nos fijemos entonces en la siguiente definición. Y pues el Renacimiento está entendido como la reconstrucción de los instrumentos simbólicos de manejo del mundo natural y de cohesión social llevada a cabo por la Europa occidental, desde el momento en el que el comercio se consolida como forma prioritaria del manejo económico. Y es que realmente esto es así. Imagínense ustedes las influencias que el comercio entre territorios genera, transforma todo un entorno, por lo que hay nuevos pensamientos, nuevas formas de ver el mundo, ideologías que van llegando entre ese intercambio entre naciones. Ahora bien, pasemos un poco a las fechas. Pues, no sé, según la historia común, se menciona que el Renacimiento se da en el siglo XV. Sin embargo, se cree que este empieza desde el siglo XII, pues es a partir de que pues se generan transformaciones lentas y paulatinas. Primero con el derecho romano, el cual priorizaba el comercio. O sea, esto del Renacimiento no es como siempre lo creíamos, transformaciones en los símbolos artísticos, sino que también tiene su profundidad en la ética, en el derecho, en la ciencia y demás, en la forma de ser de las sociedades principalmente. Se cambian los fundamentos de la sociedad. Y pues ejemplo de ello es la tecnificación de los cultivos que se generaban en aquella época. Por ejemplo, el arado con ruedas y la sustitución del buey por el caballo. Solo fue ese inicio del desarrollo de la producción a gran escala. Además de esto, la adopción de cultivos rotativos por estaciones permitía conservar los suelos y tener una constante producción. Si están viendo la importancia muy importante, la importancia de no tener únicamente monocultivos,
pues esta es una de las razones del desarrollo de los centros urbanos y crecimiento poblacional de la Europa. Había tanta comida que pues podían haber muchas más personas. Definitivamente la tierrita siempre ha ayudado a los seres humanos a progresar. Y esto, ¿qué trajo como consecuencias? Pues efectivamente el pago de manera monetaria, en donde se dio en el siglo XIII, aumentando aún más el comercio que ya tenía ese tiempo. Es que, pues, son un montón de pequeñas revoluciones que agigantaron el desarrollo, más económico que ambiental, en el mundo. Entre estas se encuentran la propia producción de la seda en Europa, antes únicamente era en China, el desarrollo del papel, de la imprenta, de los telares, de la forma de transportar los productos por tierra o mar. Y pues finalmente estas pequeñas revoluciones y avances hacia el comercio generaron en últimas el crecimiento de las ciudades, como lo habíamos mencionado ahora, y con esto la creación de nuevas clases sociales como la burguesía. Queridos radioescuchas, ¿creen ustedes que esto tiene alguna relación con el turismo? Pues, aunque parezca algo fuera de contexto, tiene muchísimo que ver. El turismo en este espacio fue desarrollado en su mayoría por los desplazamientos que hacían los pobladores de manera ambulante, cambiando de ciudades alrededor del mundo, y de esta misma forma se llevaban a cabo viajes de intercambio comercial entre naciones, lo cual se puede asimilar un poco al llamado turismo de negocios como lo conocemos ahora. Mejor dicho, el turismo está marcado por los intercambios generados entre naciones en aquella época del Renacimiento. Pero, ¿cuáles creen que sean los daños ambientales generados? Pues estos son muy significativos. Primero, pues las demandas generadas por la madera y metales para la construcción, también la creación de vías de expansión, cultivos, el crecimiento de las ciudades, y pues estas, como ya lo sabemos, constituyen altas demandas en la planificación, servicios básicos y demás. Y esto generaba el tema del agotamiento, la contaminación, remoción de masas y demás. Pero hay algo que debemos de tener en cuenta, y es que en aquella época no se tenía una visión tan ambiental. El tema del desarrollo sostenible es un tema bastante nuevo en el mundo, y pues claramente para aquellos siglos no se tenía muy en cuenta. Queridos radioescuchas, ahora pues les tengo una sorpresa, y es una invitada especial que traigo el día de hoy para complementar un poco todos los términos y temas que hemos visto hasta el momento. Ella es Leniueni Largo Morales, ella es licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Quindío, es especialista en Pedagogía del Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Pereira. Actualmente es docente del área de lengua castellana en la institución educativa Eduardo Correa Uribe del municipio de Dos Quebradas, y pues cuenta con diplomados en áreas de convivencia escolar y de derechos humanos. Bueno, profe Leni, como primera pregunta quería decirle qué hitos marcaría como clave en la época del Renacimiento. En esta época hay unos hitos que marcan la historia de la humanidad, grandes inventos y un desarrollo de la industria y la sociedad que impactaron la vida del momento hasta nuestros días. Esta época estuvo enmarcada por inventos como la imprenta, como el reloj, ferrocarriles y grandes vías de comunicación, aparatos que hoy llamamos electrodomésticos, que fueron de gran uso y que dieron un cambio a la vida cotidiana de aquel entonces. Invención de muchísimos aparatos y artefactos para seguir incursionando en la investigación. Se descubrieron muchos principios físicos, químicos y biológicos para el desarrollo de la investigación científica hasta nuestros días. Es una época en la cual hay un despertar en todas las dimensiones y todas las esferas de la vida del hombre. Un despertar en el arte, en la literatura, en la cultura. Hay algo muy importante que es ese despertar al culto al yo, un análisis profundo del cuerpo humano. Hay un movimiento y una dinámica social en cuanto aparecen construcciones majestuosas de catedrales, de parques,
de lugares, de universidades, que incluían ya modelos y estilos artísticos, obviamente también basados en las épocas anteriores, en épocas pasadas que también fueron, digamos, como en forma remodeladas para dar origen a nuevas ideas y así desarrollar el arte por el arte, fundaciones de ciudades, grandes expediciones hacia nuevos territorios que se habían descubierto, pero también el tráfico de esclavos negros a América, también reformas a la religión católica. Aquí en esta época se da el descubrimiento de América en varios viajes. Otro aspecto muy importante dentro de la época del Renacimiento fue el abandono de la filosofía teocentrista o de esta doctrina teocentrista, en la que Dios era el centro del universo y dominaba toda actividad humana, para dar paso a una doctrina y a unas teorías y formas de vidas antropocentristas, en la cual el hombre es el centro del universo, en la cual el hombre descubre que él es protagonista del desarrollo de su entorno y de la sociedad. Por tanto, todo el tema de iluminación y de luz es al intelecto, es al pensamiento. Por esta razón es que en esa época pues hay un cambio total en cuanto al arte, la cultura, la literatura. Hay un despertar y la invención de la imprenta jugó un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad de esta época, dado que leer, acceder a la literatura y a la educación era solo un privilegio de las clases altas y de la nobleza. A la sociedad en su conjunto se le escondía las realidades y la oportunidad de leer y de conocer y de saber. Es a través de la imprenta que empiezan entonces a circular las obras que estaban ocultas, empiezan a circular y son objeto de lectura y de crítica de todas las clases sociales. Se accede al periódico, empieza a circular boletines, empiezan a circular revistas, obras literarias. Hay una renacer en los escritores para hablar del arte, para hablar del cuerpo, para hablar de todo lo que sucedía en el momento, y eso hizo que la sociedad en ese momento tuviera ese despertar y desarrollara toda esa capacidad que tiene para idear cosas. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿cree que el Renacimiento marcó la forma de actuar del hombre hasta ahora? Y de ser así, ¿por qué lo piensa? El Renacimiento, más que una época muy importante para la historia de la humanidad, a veces creo, y pudiera decirlo con certeza, que el Renacimiento es una condición del ser humano y que cada generación que pasa está precedida por esas ideas y por esa iluminación del pensamiento, por esa forma de transformar las ideas, por esa manera de leer el contexto. Y lo digo porque cada vez que nos leemos los libros, cada vez que hacemos un debate en cualquiera de las áreas, cada vez que nosotros accedamos al conocimiento, accedamos al saber, tengamos esas disciplinas, obviamente nuestros pensamientos cambiarán y darán paso a la renovación, a un estado de iluminación y a poder discernir entre el pasado y el presente. Por ejemplo, esta generación actual se mueve en las tendencias, y las tendencias duran 3 años. Lo que hoy es una tendencia, mañana ya no es. Pero la que llega nueva cambia totalmente la opinión y la visión de lo que se traía. Entonces yo creería que el Renacimiento es una condición humana que opera permanentemente de generación en generación, y que hoy estamos hablando de temas que hace 500, 600 años no se hablaba. Hoy la tendencia en el cuidado del medio ambiente, hoy se hizo necesaria incluso estudiarla como una carrera profesional. Hoy estamos pensando en que hay que cuidar los recursos naturales, que hay que volver a las prácticas antiguas para cuidar los medios.
cosa que anteriormente no se veía. Entonces, mira que hoy tenemos un renacer, una nueva manera de ver el mundo para preservar la especie y para preservarnos nosotros como seres humanos y para poder ser vigentes. Todos nos renovamos día a día para ser vigentes. Y en la actualidad los medios de comunicación, la ciencia, la tecnología, la medicina, el arte, la cultura, están hablando de preservar, de cuidar y de trascender a otro estado del alma, a otro estado mental, a otro estado físico, a otro estado económico. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, el ser humano, renace cada día, como el ave fénix, renace para dar cada vez mejores opciones y soluciones a su propia vida. Bueno, y para finalizar, ¿piensa usted que estos hitos generaron problemas ambientales? Claro que sí. Toda esta transformación que se da en la historia y en el pensamiento del hombre obligan al hombre a tener que hacer uso de los recursos naturales y de todo lo que se estaba descubriendo para poder hacer efectiva esa transformación y ese desarrollo social, cultural e industrial. En el caso de la imprenta, por ejemplo, comparado con otras épocas, no se escribía en otras formas, habían otras formas de escritura y la escritura era más bien reducida, pero con la creación de la imprenta se empieza a generar una circulación masiva de documentos y de papel. Eso ya es un cambio nodal para el manejo del medio ambiente y la contaminación. Como hubo tanto desarrollo también de la tecnología, se descubrieron tantos principios físicos, químicos y biológicos, pues creo que la extracción también de algunos materiales de la naturaleza también fueron objeto también de ser demasiado manipulados por el hombre, y la extracción fue demasiada para producir energía, para producir todo este desarrollo industrial del momento. Eso también generó algún tipo de cambios, digamos, en el medio ambiente. La población empezó a tener una forma de consumismo de materias primas que no se tenían y que seguramente eran traídas de otros lugares, pero que sin duda alguna tuvo que haber cambiado la forma de vida de las personas de la época, y obviamente el medio ambiente empezó a sufrir las consecuencias de todo este desarrollo imparable de la mente humana. Profe Lenny, muy de acuerdo con todo lo que nos has contado hasta el momento. Y de esta forma y lastimosamente hemos llegado al final de su programa Cultura Ambiental con el tema La época de los renacimientos. Recordemos entonces la gran importancia que este periodo tuvo para la humanidad, los avances tecnológicos, técnicos, de creación, entre otros que se tuvo para esta época. Aunque no se puede dejar atrás pues los grandes daños ambientales, que se generaron. Y pues a partir de allí el intentar mejorar la forma en la cual se realizaban las cosas, de poder acelerar los procesos. De igual manera podemos recordar entonces que el turismo que marca esta época es el de negocios. Sí, señores, desde el siglo XIII ya se podía evidenciar esto, claramente pues sin saber qué era lo que se hacía. Con todo esto nos despedimos de nuestros oyentes y los esperamos el próximo martes en otra nota de cultura ambiental, por aquí Kulam Estéreo. Dentro de 8 días tendremos como tema los límites ambientales del crecimiento europeo. Chao, chao y hasta una próxima. ¡Feliz semana! Kulam Estéreo, la emisora de la naturaleza y cultura.